Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos un día más en el canal de Tarifa Fan. Como pueden ver, pues estamos estrenando micrófono, esperemos que suene bien. Y bueno, pues vamos a comentar en esta ocasión un sector que me parece tremendamente interesante porque posee unas ventajas competitivas bastante importantes y unas barreras de entrada que en ocasiones pues no son suficientemente apreciadas por el mercado. Me refiero concretamente al sector de los aeropuertos. Si bien habitualmente se condena a este tipo de actividad aérea por la mala fama que poseen las aerolíneas, muchas de ellas han quebrado, otras han decaído en el valor a lo largo del tiempo, precisamente porque estamos ante un sector tremendamente competitivo, que se acerca a la competencia perfecta. Algunas excepciones podrían ser el monopolio que existe con algunas aerolíneas en Estados Unidos que poseen una cuota de mercado muy elevada y también con algunas compañías de bajo coste como Ryanair o Wizz. Lo que pasa que esta última ha tenido recientemente problemas con la guerra de Rusia y de Ucrania, pero a grandes rasgos pues es un sector muy competitivo y que no genera valor a largo plazo. Sin embargo, con los aeropuertos estamos ante una cuestión bastante distinta. Los aeropuertos, por una parte, poseen ventajas competitivas en forma de activos generados en el muy largo plazo. Cuando se construye un aeropuerto, se están teniendo unos costes muy elevados de inversión. En segundo lugar, estamos sosteniendo esta inversión con un respaldo de un gobierno, además de una serie de permisos administrativos que conlleva la propia construcción y la puesta en marcha de un aeropuerto, y por ende esto se constituye como una barrera de entrada bastante portentosa de cara a la aparición de nueva competencia. Únicamente es plausible que se desarrollen nuevos aeropuertos si la demanda turística es asfixiante en este lugar, y por ende pues se da cabida a nuevos aeropuertos, aunque ocasionalmente se amplían los ya existentes antes de desarrollar pues nuevas infraestructuras. Habiendo comentado esto, pues resulta también preciso comentar que este es uno de los sectores que le gusta a Warren Buffett. ¿Por qué le gusta? Porque es un puente de peaje. A Warren Buffett le gustan los puentes de peaje por una sencilla razón. Porque una vez que se construye el activo, la empresa lo que hace es cobrar y cobrar por la actividad que se genera en este activo. Y en ese sentido vamos a entender en unos minutos cómo generan dinero los aeropuertos, pero a grandes rasgos voy a dividirlo en dos partes. Los servicios aeroportuarios, que son aquellos que habitualmente dependen de la regulación del gobierno o de las instituciones públicas en general. En un país democrático tal vez no fuera directamente el gobierno, en este caso sería la CNMV con el beneplácito del Parlamento ulteriormente. En otros países dictatoriales, pues directamente sería el gobierno. Y por otra parte, tenemos una línea de servicios no aeroportuarios, que estaríamos hablando en este caso, pues de las instalaciones que se alquilan en estos aeropuertos, como pueden ser pues las tiendas, los típicos duty free, las distintas marcas que asientan su actividad en los aeropuertos, ya sea pues actividad relacionada con la alimentación, actividad relacionada con la compra de productos de todo tipo, de moda, etcétera. Pues estas empresas abonan unos alquileres que habitualmente son crecientes, se adaptan a la inflación, incluso superan a la inflación en el largo plazo. Y por otra parte, pues tenemos otra serie de servicios adicionales que tampoco se encuentran regulados en la mayoría de ocasiones, como pueden ser los servicios de parking eh, u otros servicios, la recogida de equipaje y otros servicios que puede prestar directa o indirectamente la compañía que opera el aeropuerto. Antes de comenzar con la exposición en la que voy a comentar distintas compañías del sector, cómo han sido sus rendimientos y que también vamos a navegar por las características principales del sector,
Pues me gustaría recordar que los comentarios que vamos a realizar a lo largo de este vídeo en ningún caso constituyen un consejo de inversión, que la compra-venta de los distintos activos depende enteramente de vosotros y os recomiendo, eso sí, que realicéis un análisis exhaustivo antes de realizarla y por ende nuestras opiniones, lo que vamos a comentar a continuación, pues meramente serían eso, comentarios con carácter educativo de cara a mejorar los conocimientos de aquellas personas interesadas en el contenido. Y sin más dilación, comencemos. Bueno, pues aquí tenemos algunas de las características del negocio de los aeropuertos y vamos a ir comentándolas. Estas, a mi juicio, son las principales. Podríamos haber extraído muchas otras, pero estas destacan sobremanera sobre otras potenciales características esenciales del negocio. En primer lugar, es un negocio muy intensivo en capital. Sobre todo, debo aclarar cuando se construye el aeropuerto. Cuando se desarrolla un aeropuerto o se producen ampliaciones del servicio de un aeropuerto, pues se invierten unas grandes cantidades de capital que, dependiendo pues de las normas del país y las normas contables, se amortizan en un largo plazo, que a veces pues puede ser superior a los 50 años. También, no obstante, debemos indicar que los aeropuertos son intensivos en capital a lo largo de su vida útil, es decir, deben renovarse a lo largo del tiempo. ¿Para qué? Para seguir siendo atractivo para los visitantes, seguir adaptándose a las nuevas tecnologías y convertirse también en un espacio bastante agradable para las empresas que desarrollan su negocio dentro o en los alrededores y que constituyen también parte del propio negocio del aeropuerto en sí. No obstante, esto tendría su cara amarga, como la que hemos mostrado, y también tiene su cara dulce. ¿Por qué su cara dulce? Porque esta intensidad en el empleo del capital pues hace que el negocio del aeropuerto pues posea unas barreras de entrada sustanciales en este sentido. Es decir, para que otros competidores quisieran imitar la actividad económica que desarrolla el aeropuerto, tendrían que desarrollar un activo semejante, con el alto coste que esto supone y entendiendo también que existiría ya una demanda asentada en los aeropuertos vigentes y que no sabemos cómo iba a responder la oferta y la demanda al desarrollo de un nuevo aeropuerto. Por otra parte, otro aspecto que considero en primera instancia negativo, pero que ulteriormente también tiene su cara positiva, es la dependencia de las esferas políticas. Con esferas políticas me refiero a, en algunos casos puede ser el gobierno, en otros casos autoridades intermedias, agencias, en España sería la CNMV, o también podría ser el Parlamento, en fin, simplemente me refiero que hay instancias de carácter administrativo o político que se encargan de regular algunos de los segmentos a nivel de precios, como puede ser el segmento de la actividad aeroportuaria, y por otra parte también pues deben otorgar el beneplácito a nivel de licencias y permisos necesarios para desarrollar este negocio. ¿Qué ocurre? Que es difícil obtener los permisos, es difícil desarrollar un aeropuerto o ampliarlo. Tiene unos costes económicos, unos costes de tiempo y también unos costes en forma de gestiones para que el beneplácito sea otorgado por parte de estas autoridades. Sin embargo, una vez que tenemos este beneplácito y una vez que remamos en la misma dirección, pues tenemos otra barrera de entrada, es decir, un nuevo competidor que quiera desarrollar un aeropuerto en un territorio cercano, se toparía directamente con esta misma barrera, con que debe obtener la connivencia de estas autoridades políticas o administrativas. Otra característica importante, a mi juicio, de este sector y que lo convierte en atractivo es, por ende, la alta concentración, que a su vez se deriva de las características que hemos comentado anteriormente. Lo más usual
es que el gobierno no mantenga este tipo de negociaciones o este tipo de relaciones con una gran multitud de compañías, sino que es muy habitual que sean unas o unas pocas compañías las que directamente pues desarrollen los aeropuertos y gestionen el servicio. Habitualmente he estado mirando, por ejemplo, el caso de España, que AENA pues es un monopolio, el caso de Malasia, que gestiona 5 de los 6 aeropuertos internacionales con mayor número de visitantes o que gestiona la gran mayoría de aeropuertos regionales con demanda interna. Este tipo de estructura suele replicarse en la mayoría de países, donde suelen constituir una suerte de oligopolio. Estos oligopolios, estos monopolios, no obstante, tampoco serían problemáticos si se diera una multitud de aeropuertos, siempre que no se encuentren en la misma zona geográfica, pues no existiría una competencia directa entre ellos. Pongo el ejemplo de, por ejemplo, España. Si el aeropuerto de Madrid y el de Barcelona los gestionasen distintas compañías, no existiría ningún problema, pues la persona que desea viajar a Barcelona no va a ir a Madrid y después va a coger otro transporte para ir a Barcelona, a menos que la diferencia de coste sea enorme, pero el coste de tiempo y de oportunidad pues es muy grande, por tanto no compiten directamente entre sí más que en un porcentaje ínfimo. Otra característica del sector, ser un puente de peaje. El hecho de ser un puente de peaje, a mi juicio, constituye en sí mismo una cualidad bastante positiva. Y esto es así porque una vez que se desarrolla el activo, normalmente se otorgan o concesiones centenarias o bien directamente pues posee la cualidad de cobrar estos servicios de una manera indefinida. Con estos servicios me refiero a pues, los costes aeroportuarios por pasajero, o me refiero a el alquiler de los distintos negocios que se ubican en el aeropuerto, los parkings que se encuentran en el aeropuerto o en las inmediaciones, en muchas ocasiones también. En definitiva, todas las personas que quieran pasar por ahí, que quieran aterrizar, normalmente turistas, pues van a tener que abonar una pequeña tarifa, una porción ínfima del billete y además, pues otras actividades análogas, si así lo deciden, pues a esta compañía, a la empresa que ha desarrollado el aeropuerto. Y por eso sería, a mi juicio, una empresa bastante buena. Otra característica que no es tan interesante, pues que la inflación podría ser un problema. ¿Por qué? Este tipo de empresa opera dos segmentos o varios segmentos, pero divididos en dos modelos de negocio. El que está basado en los servicios aeroportuarios, que están directamente relacionados con la actividad del transporte de pasajeros o mercancías, y este tipo de servicios suelen estar regulados por autoridades administrativas o autoridades políticas. Por ende, puede que no se actualicen los precios conforme a la inflación o incluso que no se actualicen en absoluto. Estuve observando el caso de Tailandia, que desde el año 2007 no actualiza los precios de este tipo de servicios. Hombre, los beneficios pues están creciendo de una manera brutal, pero debido al volumen y al crecimiento de otros segmentos. El caso de otros países como, por ejemplo, México, los aeropuertos de México han ido muy bien. Si miráis el rendimiento del bolsa, está en torno a un 10% anualizado en los últimos 20 años, lo cual es una locura. Sin embargo, hemos visto que las autoridades gubernamentales, pues recientemente han realizado una regulación que reduce los precios aeroportuarios, una modificación que en el corto plazo pues le va a afectar, si bien los márgenes que tiene pues son superiores a otros aeropuertos. En el caso de España hemos estado estancados a nivel de precios durante todos los años post-pandémicos y para este año 2024 pues se han subido un 4,4%, creo recordar. Es decir, existe una amalgama de situaciones
a nivel político y social que podrían afectar a la regulación de esta pata de negocio. Y es un importante riesgo a considerar. Sin embargo, también posee otra rama, la de servicios no aeroportuarios, como puede ser el alquiler de negocios. No sé si recordáis, pues, los típicos duty free, donde se pueden comprar, adquirir productos de distintas índoles, como colonias, chocolates, etcétera. Tenemos negocios también de restauración, pues desde el McDonald's de turno hasta pues restaurantes de una mayor calidad. Y bueno, pues tiendas de todo tipo y ya otros servicios complementarios, como podría ser pues el propio parking o servicios de almacenamiento de equipaje. Es decir, pues aquí entramos en una variopinta gama de servicios que también correrían a cargo de la compañía que gestiona el aeropuerto y que por tanto también obtendría un importante caudal de beneficios por esta parte. En definitiva, como resumen de las características del sector, pues sí, es un buen sector. Es un buen sector porque posee grandes ventajas competitivas y barreras de entrada, pero también tiene sus inconvenientes. Tiene un gasto de capital, un CAPEX muy elevado, constantemente necesita hacer inversiones y por tanto es difícil mantener una política de reparto de dividendos o de recompra de acciones más allá de la generación de beneficios a largo plazo con el propio crecimiento en volumen de los visitantes, del aumento de los precios, así como en la ampliación y el desarrollo de nuevas infraestructuras. Esto es algo que también veremos a continuación. Bien, aquí tenemos un resumen de algunas de las empresas que está dominando del sector. Tenemos aeropuertos como el aeropuerto de Malasia, por ejemplo, que en los últimos 10 años pues, ha otorgado un rendimiento negativo del 1,6, o algo que también le ocurre al aeropuerto de Xiamen. Y es que, bueno, hay aeropuertos en el lado asiático del mundo que aún no están recuperando los niveles turísticos del año 2019, anteriores a la pandemia. Las restricciones a nivel turístico en países como China se han prolongado durante más tiempo del esperado. Asimismo, el otorgamiento de visas también es un sistema que se ha visto modificado por el arreón de la pandemia. Y por otra parte, pues, ¿por qué no decirlo? Tenemos una circunstancia económica en el país chino que se encuentra, a mi juicio, en el fondo del ciclo, debido sobre todo al sector inmobiliario. No obstante, si observamos a grandes rasgos, pues ni se tratan de rendimientos excelentes, ni se trata de grandes drawdowns. Observamos como el retorno desde el principio en que salieron a cotizar esta compañía se encuentra en una media en torno a un 7%. A esto se le agregarían los dividendos, es decir, estamos ante un buen sector en general, un sector que ha generado valor. Al menos tomando como proxy estas empresas que he seleccionado un poco al azar, o porque eran las que más me sonaban y he podido tomar los datos con facilidad. Otras empresas como el aeropuerto de Atenas, pues recientemente ha salido a cotizar y aún no podría incluirla por la carencia de datos en este sentido. También observamos cómo se demuestra lo que comenté. No es tan sencillo otorgar dividendos. Hay empresas de este tipo que no están otorgando dividendos, tal vez por la situación económica en que se encuentran, otras porque tienen un crecimiento muy elevado y reinvierten el capital que obtienen, que los flujos de caja libre, como es el caso del aeropuerto de Tailandia. El aeropuerto de Tailandia cotiza bastante caro, está a unas 35 o 36 veces beneficio de los próximos 12 meses. Sin embargo, es brutal el crecimiento que tiene Tailandia. Me he quedado sorprendido a nivel de turismo y además no se ha recuperado con respecto a los niveles de 2019. Malasia también tiene unos crecimientos impresionantes. Yo he estado viajando por aquella zona y la verdad es que me encantó la experiencia, los precios estaban muy bajos y tal vez lo más caro era el vuelo, precisamente. Así que aquí tenemos
un ejemplo de esta cuestión. Y bueno, a grandes rasgos, pues esta es la conclusión, ¿no? Sería la conclusión a nivel de rendimiento. Bueno, he de decir que los aeropuertos de México, aunque han sufrido drawdown por la regulación del gobierno que he comentado anteriormente, han tenido un comportamiento superior al de otros países, superior al 10% en general. Me refiero al grupo aeroportuario del centro norte, grupo aeroportuario del Pacífico y del sureste. Todos los datos que he tomado los he tomado en dólares. Es decir, el rendimiento, el crecimiento modificado a dólares. ¿Por qué? Porque hay otras divisas que quizás han registrado un crecimiento superior, pero se han devaluado a lo largo del tiempo y esto no nos interesa. Nos interesa tomar una referencia unívoca que no redunde en trampas. El de España, por ejemplo, que he comentado antes que era una actividad monopolística, pues muy buen rendimiento desde el inicio, un 8,9% anualizado. Es un rendimiento bastante notable. Además, actualmente otorga un 4% de dividendo. Por tanto, no sé por qué a veces la gente en España se complica tanto invirtiendo en auténticas castañas españolas, que las tenemos en nuestro mercado. Tampoco me gusta señalar las empresas más malas o las empresas peores. No es algo con lo que disfrute. Prefiero centrarme en las empresas que me gustan. Y bueno, como resumen, pues eso, pues que a grandes rasgos han otorgado en conjunto un rendimiento bastante aceptable. Si cogiéramos todas las aerolíneas que han cotizado en los últimos 20 años, el resultado sería estrepitoso, si bien algunas, el rendimiento que han obtenido ha sido muy bueno. Pero bueno, sin más dilación, pues vamos a pasar a analizar brevemente algunas de estas compañías. En primer lugar, me quería centrar en el aeropuerto de Malasia. Me parece muy interesante la situación de Malasia, pues como en España también posee prácticamente un monopolio en todo el país. Opera de los 6 aeropuertos con mayor tráfico, pues los 5 de ellos. Aeropuertos internacionales con mayor tráfico, opera 5 de ellos y los 4 primeros, pues me parece, son de ellos. Es decir, sería el aeropuerto de Kuala Lumpur, el de Langkawi, Kuching y Kinabalu, creo recordar. Después, a nivel de transporte doméstico, también posee prácticamente un oligopolio. Es la empresa que tiene más aeropuertos domésticos, posee hasta 18. Y también tiene una línea de crecimiento interesante en Turquía. Posee el segundo aeropuerto con más tráfico de Turquía, por detrás del aeropuerto internacional de Estambul. Sería el aeropuerto Sabiha Gökçen. Si no lo pronuncio mal, pues pegarme una guantada, no pasa nada, ¿vale? Pero, pero así lo he comentado, ¿no? Y también se encuentra en la capital turca. Y este aeropuerto, pues me sorprende que está teniendo un crecimiento bastante razonable. Bueno, vamos a pasar a observar un poco sus fundamentales y algunos de los elementos interesantes a monitorizar para que veáis cuáles serían algunas de las variables que hay que entender para invertir en una empresa como esta. Vamos a los datos del año 2023 para tomarlo un poco como referencia. Bueno, pues nos está diciendo que en el año 2023 pues ya prácticamente a nivel de ingresos han alcanzado al año 2019, que se tomaría aquí como una referencia prepandémica interesante, pero a nivel de pasajeros todavía les queda más de un 15% por alcanzar esos niveles. ¿Aquí de qué estamos hablando? Pues de que ha habido un repunte inflacionario importante y de que están creciendo más los ingresos respecto a los pasajeros. Es decir, el ingreso por pasajero es superior actualmente. Esto lo que podría indicar es que cuando se recupere totalmente la actividad, incluso crezca a nivel de volumen, que es algo que se podría esperar, pues los beneficios y los ingresos van a ser superiores a los del año 2019. Como vemos aquí, pues a nivel de beneficios ha obtenido 543.000 MIR, que es su moneda. Vamos a entrar aquí en TKR para tratar de ver a cuánto cotiza
actualmente la empresa. 543, 16. Vale, voy a mirar la calculadora. 16.602 sería la capitalización de mercado. 543 serían los ingresos. Pues cotiza unas 30 veces de este año, de este año pasado, del año 2023. ¿Qué ocurre? ¿Por qué estaría el mercado valorando un múltiplo tan elevado a esta compañía? Que bueno, que al final está en un país que tampoco posee una gran estabilidad ni está igual de respaldado a nivel geopolítico que un país europeo o occidental en general, y que también cotiza en otra moneda con un riesgo de divisa importante y demás. Pues lo que estaría viendo el mercado es que, por una parte, la recuperación con respecto al año 2019 no se ha producido por completo, es decir, está esperando que estos beneficios crezcan exponencialmente en el año 2024. Por otra parte, también está esperando algo que la compañía te comenta en algún momento. No sé si lo tengo por aquí o lo voy a encontrar, pero si no lo comento igualmente. Eh, eh, Bueno, básicamente la compañía lo que hace es realizar una serie de estimaciones, unos estudios de cuánto está aumentando y cuánto va a aumentar la renta per cápita en los países del entorno, ya que, bueno, los vuelos dependen también de la actividad económica de los países del entorno en parte. Y por otra parte, tiene en cuenta el crecimiento de turistas y de vuelos que recalan en el país. Malasia es un país que está teniendo un amplio crecimiento, como Tailandia también. Son países que no poseen unos costes muy elevados. Yo he estado viajando por Tailandia y la verdad es que es genial. Eh, Allí la verdad es que tratan muy bien al turista, los costes no son elevados y los servicios pues tienen bastante calidad. La sorpresa que me llevé fue bastante gratificante. No recomiendo inversiones, pero sí recomiendo a la gente que viaje al sudeste asiático. Es una experiencia gratificante. Bueno, aquí te indica un poco, por comentar lo que antes había indicado, el porcentaje de recuperación con respecto al año 2019. A pesar de que, bueno, la empresa pretende ir mucho más allá de las cifras del año 2019, pretende seguir creciendo conforme crece el turismo de su país. Pues tenemos que el turismo de la India se ha recuperado solo en un 70%, de China en un 40%, lo cual es un gran margen todavía de recuperación. Y recordemos, pues bueno, que China era uno de los países que más visitantes a Malasia tenía, digamos, que más visitantes aportaba estas cifras de la compañía. Indonesia, pues, se habría recuperado un 70% y el que más pasajeros habría aportado. Es decir, el país y la compañía es bastante dependiente del entorno del sudeste asiático. A pesar de que sean vuelos internacionales, pues la dependencia de países circundantes es bastante elevada. Y por tanto, pues es importante tanto la evolución de la renta per cápita de estos países como el volumen de visitantes que se decanten por la opción de Malasia, que es un lugar bastante apreciado, como he podido comprobar tanto por la opinión de algunos amigos que han viajado allí, como por distintas opiniones que he estado visitando en internet. Eh, 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 a ver si encuentro lo que estaba buscando anteriormente. Vale, sí, esto también es bastante interesante. No solo se produce una recuperación a nivel de visitantes, sino que también el número de tiendas que operan en estos espacios que son alquiladas por la compañía, pues dependen también del tránsito de pasajeros que tengan en los aeropuertos. Y estos son cifras de ocupación que están creciendo bastante actualmente y que se encuentran ya entre el 81% de ocupación operacional relativa
a negocios de toda índole, comerciales y demás, y ocupación de negocios. Aquí, bueno, te explica cómo está evolucionando estos ingresos por parte de las personas de las empresas y demás que alquilan estos espacios. Aquí tenemos algunas de las marcas que están ahí, de las prestigiosas marcas como Ralph Lauren, Michael Kors, Bulgari, etcétera. Esto es lo que quería, esto es lo que quería encontrar, lo que quería mostraros. Lo que vemos a la izquierda es una especie de ecuación que formulan incluyendo dos variables. Por una parte, lo propenso que son las personas del entorno asiático a volar, y la empresa entiende que esta propensidad va a crecer con el tiempo, mucho, además, como muestra este gráfico, se va a multiplicar por casi 3 veces en los próximos 23 años, y que esto también va a acompañado por un crecimiento exponencial de la renta per cápita. Estos dos factores incidirían de una manera muy positiva sobre los resultados de la empresa, ya sea de una forma u otra, porque o bien el segmento de alquiler de espacios, de parking y demás, es decir, los servicios no aeroportuarios, pues crecerían mucho en precio y también es probable que en volumen. Y por otra parte, pues el volumen de pasajeros y la tajada que se le tome a esos pasajeros, ese porcentaje por pasajeros de ingresos para la compañía, pues va a ir aumentando con el tiempo. Pues como hemos indicado, esta compañía y otros aeropuertos son puentes de peaje principalmente del turismo, aunque también de viajes domésticos en avión. Aquí te habla un poco de la demanda internacional y que hasta qué niveles se ha recuperado. Y bueno, aquí del desempeño financiero. Vamos a verlo en TKR. Vamos a ver estos datos, cómo está creciendo la compañía. Pues mira, ha estado creciendo en un periodo normalizado un 15%, un 8, un 11, un 4, un 7, es decir, una compañía que estaba creciendo a unos ritmos bastante elevados y además aumentando los márgenes operativos de una forma bastante constante, lo cual es llamativo y bueno de ver. En la actualidad, estos márgenes operativos no se han recuperado con respecto a los niveles de 2019. Además, sería lógico que siguieran creciendo conforme van mejorando las eficiencias debido al aumento del volumen en el número de pasajeros y debido al aumento de precios de los alquileres y al volumen de ocupación de estos espacios que son puestas a disposición de distintas compañías interesadas en operar en aeropuertos. Otra cuestión que me interesa mirar en este tipo de compañía muy intensiva de capital es la deuda. Vamos a ver qué deuda tiene la compañía y si es preocupante. Serían 3.000. Esto siempre hay que mirarlo en comparación con otros indicadores, como puede ser el EBITDA, que es la métrica utilizada más habitual, o, o bueno, el EBIT, o incluso los beneficios. Vale. Estaríamos hablando en torno a una vez EBITDA de deuda, 3 veces beneficio operativo. No está mal, teniendo en cuenta además que la empresa todavía le queda por recuperar a nivel de beneficio. Por verlo más claro, vamos a mirar la ratio aquí directamente. Sí, en torno a una vez EBITDA. Es interesante mirar los retornos sobre el capital que han obtenido, sobre todo en periodos normalizados. La rentabilidad sobre el capital era completamente ascendente en los años anteriores, es decir, estaba empezando a capitalizar bastante este desarrollo de los aeropuertos con el aumento de los precios y el aumento constante del volumen de visitantes, sin que la estructura de costes
se vea tan afectada. Sin embargo, pues la pandemia ha sido un freno importante y actualmente pues sí se están yendo a cifras superiores a las que observamos anteriormente a la pandemia. Es decir, me parece una forma bastante interesante de exponerse a una zona geográfica que va a tener mucho crecimiento en un negocio con una actividad, por decirlo de alguna manera, oligopolística o incluso monopolística, y que se constituye como un puente de peaje que puede ir actualizando la inflación o más que la inflación incluso en algunos segmentos, de tal manera que los márgenes van creciendo de manera recurrente. A nivel de accionariado, imagino que esto será Kazana Nacional, esto será alguna agencia del gobierno o el propio gobierno y demás. Es habitual ver como uno de los accionistas mayoritarios es una autoridad pública. Sí, aquí indica que es un fondo soberano. Se trataría de un fondo soberano. Quiero ver si este es un insider de la compañía. Vamos a ver quién es esta persona o un inversor. No, es un fondo de pensiones. Tenía un nombre que, vamos, no he sabido distinguir si se trataba de una persona o de un fondo. Sí, normalmente esto es una carencia de este tipo de compañías con respecto a una característica que me gustaría, que es que estén digamos, los insiders que estén alineados. ¿Por qué? Porque normalmente estas compañías son poseídas por el gobierno, por grandes fondos de inversión y demás. Vemos que la capitalización de la compañía, si la miramos en dólares, no es muy elevada. Estaríamos ante una pequeña compañía. Y bueno, pues esto sería un poco todo lo relacionado con esta compañía, que es la que hemos mirado algo más en detalle, los primeros rasgos de lo que sería un estudio a valorar. ¿Qué miraría yo de este tipo de compañía? En primer lugar, miraría cómo se regulan los servicios aeroportuarios, de quién depende y cómo se han regulado en el pasado. Eso es muy importante. En segundo lugar, miraría las tendencias turísticas que afectan al negocio, es decir, cómo está creciendo o disminuyendo el volumen de turistas de ese país, cómo se espera que evolucione en el futuro. En tercer lugar, miraría cómo ha gestionado el capital la compañía, es decir, si acumula mucha deuda, cuándo tiene que repagar esa deuda, de qué tipo tendría esa deuda, si variable o fija, en qué porcentaje. Esto siempre teniendo en cuenta que la deuda sea una porción significativa de la estructura de capital. Eh, en cuarto lugar, miraría los fundamentales, vería cómo han evolucionado los indicadores principales de la compañía, es decir, pues los números de pasajeros, la ocupación de las oficinas, la ocupación de los parkings, la ocupación de la oficina, no, me refería a la ocupación por parte de empresas que alquilan los distintos espacios, etcétera, y trataría de cuajar estas cifras para construir unos ingresos. En el momento en que tenga unos ingresos, pues puedo hacer una Common Size Balance Sheet. Esto sería pues simplemente mantener un porcentaje constante sobre determinados gastos y así poder simular cómo se van a comportar los ingresos, los beneficios a largo plazo, una vez descifrado esta parte de la evolución de los ingresos. Y así podría construir pues expectativas acerca de la empresa y entender cómo podría valorarse la misma. Aquí estamos viendo, pues eso, lo que había comentado, que estaría en torno a unas 30 veces beneficios de la actualidad. Esta cifra no está bien, pero ya del año 2024 sí que se esperan que sean cifras razonables, con lo cual una exposición a este tipo de empresas podría ser interesante. Pues por ver otra compañía, vamos a ver al monopolio español, AENA. Es una empresa que no suele comentarse tanto en redes sociales. Me llama la atención porque es una empresa que ha ido bien, que ha estado repartiendo dividendos de manera casi constante a lo largo del tiempo y que también ha obtenido un buen rendimiento para los accionistas. Ninguna locura, pero bueno,
ahí estamos con un 8,9% en los años que cotiza en bolsa. Y bueno, ha sufrido por el COVID, igual que todas las empresas de turismo, pero ya se ha recuperado. Vamos a ver cómo han evolucionado sus finanzas. En este caso no vamos a profundizar en el informe anual, pero vamos a ver un poco cómo ha evolucionado la compañía. Pues ha crecido a ritmos interesantes, del 12%, del 7, del 6%. Es decir, pues la empresa tiene cierto crecimiento a nivel de ingresos y además a nivel de márgenes, los márgenes no dejaban de aumentar. Si bien esta situación pues se ha visto frenada por la COVID, ya en el año 2023 se aprecia una recuperación. Por tanto, parece una empresa interesante, un puente de peaje que tenemos aquí mismo en España. Y bueno, para aquella gente interesada en invertir en España, pues no sería, a mi juicio, una opción a descartar muy rápidamente. No es una empresa que diluya al accionista tampoco, como vemos mantiene constante el número de acciones en el tiempo y la forma que tiene de pagar ese flujo de caja libre pues a través del dividendo. Me gustaría verificar también la cuestión del balance, cómo está de deuda y posee una deuda de 6.000. Vamos a ver, comparar esto con distintos valores de la P&L. Pues sería en torno a 1,5 veces EBITDA, en torno a 3 veces beneficio operativo y en torno a unas 4 veces o 3 veces beneficio. No está mal, no es un gran apalancamiento teniendo en cuenta el sector tan estable en que se encuentra, que va a ir subiendo precios de manera paulatina, al menos en los servicios no aeroportuarios. Y en los servicios aeroportuarios este año ha subido un 4,4%, algo que he leído en prensa ahora tratando de investigar un poco acerca del sector. ¿Y a qué valoración cotiza esto? Pues cotiza a unas valoraciones razonables, diría yo, de unas 16 veces, teniendo en cuenta que el turismo no se ha recuperado por completo, el turismo internacional aún le queda un pequeño tramo de recuperación, pues podría ser interesante. Vamos a ver a qué valoraciones cotizaba anteriormente, pues 30, 30, 20, 18, 17, 20. Es decir, de manera normalizada, pues ha cotizado en torno a unas 20, 22 veces, diría yo, eliminando este periodo de COVID que distorsiona la cuestión. Por tanto, puede que esté barata porque, bueno, 16 veces teniendo cierto margen de mejora aún por delante y teniendo la calidad que tiene este tipo de negocios, pues podría ser una buena inversión. Eso sí, una inversión ciertamente conservadora en la que no se espera una revalorización pues muy, muy pronunciada, pero sí que podría resultar interesante para unos perfiles que no quieran una alta volatilidad y unos perfiles también que quieran exponerse a España, a empresas españolas. ¿Cómo está el accionariado de la empresa? Pues aquí tenemos a Enaire. Enaire, no sé lo que es, me vaya a perdonar. Enaire es una entidad pública empresarial. Pues estamos en las mismas que en muchos otros casos con esta compañía. Al fin y al cabo, pues las autoridades públicas de una u otra manera las participan, porque hay que tener claro que, bueno, que las comunicaciones, pues, de pasajeros y demás, pues un sector que se considera crítico, se considera estratégico y por tanto las empresas públicas o el propio gobierno no quiere soltar por completo este tipo de compañías y siempre mantiene una participación. En este caso es bastante elevada, es mayoritaria, lo cual puede ser ciertamente también un riesgo a considerar, pues las distintas veleidades políticas y sociales podrían influenciar en el rendimiento futuro de la compañía. Vamos a ver un poco las estimaciones que se prevén.
Evidentemente, pues ya se prevé que crezca bastante menos. Como he indicado, pues hay un tramo más corto de la recuperación a nivel turístico en España, de los vuelos internacionales y demás. Sin embargo, yo creo que podrían quedarse incluso cortos, porque el crecimiento normalizado en años anteriores era del 6 o el 7 y quedando un tramo de recuperación por delante, yo diría que puede estar el rendimiento en un doble dígito, el crecimiento. Otra compañía interesante de este sector sería el aeropuerto de Atenas. El aeropuerto de Atenas ha salido a cotizar recientemente y miré, ya la miré un poco y vi que tenía buenos números. Sin embargo, es cierto que aquí hay una cuestión del recorte que se ha producido o se va a producir en las tarifas aeroportuarias, que ya se ha aprobado y se va a producir en las tarifas aeroportuarias, es uno de los riesgos que tiene la empresa. Pues va a minorar bastante los beneficios en el corto y medio plazo. He leído una tesis de inversión acerca de la compañía. Recuerdo que me la ha enviado Carlos Slim, que es un usuario de Twitter que sigo, pero no recuerdo quién la había realizado. Lo voy a buscar directamente. Lo voy a buscar directamente para recomendarla porque me ha parecido efectivamente Heredia Lasso. Heredia Lasso tiene un subtag y una cuenta de Twitter muy interesante, comparte información financiera muy interesante. Recuerdo que sigue algunas empresas del sector IT. Y esta no sabía que la había analizado, pero me la ha enviado Carlos Slim y es muy interesante. Es una tesis de inversión de esta compañía, de Atenas Airport, y una de las cosas que comentaba era eso, porque los servicios aeroportuarios pues iban a descender en este precio regulado y esto iba a afectar a la compañía. No es nada nuevo, esto afecta a otras compañías. Ya dije que miré las de México, los aeropuertos de México los miré y también le afectaba. En Tailandia vi que, bueno, la empresa comentaba que desde el año 2007 no se actualizaban las tarifas. Es decir, es bastante recurrente. En España también ha ocurrido durante el periodo postpandémico. Habría que modelizar, a mi juicio, en la parte de servicios no aeroportuarios un crecimiento con la inflación o superior a la inflación, pero en el de servicios aeroportuarios hay que ser bastante más comedido, pues depende de autoridades gubernamentales. Y como hemos visto en el caso de AENA, perdón, pues incluso el gobierno es el mayor accionista de la compañía. A la hora de tomar decisiones, pues esto es fundamental. Y bueno, pues aquí todavía los datos que tenemos probablemente no serían del todo fiables. Pone que cotiza unas 10 veces. No sé si estará incluido este impacto por los servicios aeroportuarios, no, aeroportuarios y su regulación. No recuerdo ahora mismo lo que leí en esta tesis, pero bueno, en cualquier caso, pues os la recomiendo. Si queréis adentraros en el análisis de una de estas compañías, y bueno, voy a seguir estudiando este sector. Me parece bastante interesante y el aeropuerto de Malasia y el de Tailandia, por exponerme tal vez al crecimiento del sudeste asiático de una forma más predecible y sólida de lo que podría hacerlo con otras compañías, tal vez expuestas en mayor grado a la tecnología, a la disrupción tecnológica y también a la competencia, a la entrada de nueva competencia, pues me parecerían opciones interesantes, desde luego. Así que, bueno, nada, recuerdo que todos los comentarios que hemos realizado a lo largo de esta grabación no constituyen en ningún caso un consejo de inversión y por tanto que toméis vuestras propias decisiones realizando una investigación racional y seria de las empresas. Y sin más dilación, me despido, no sin indicaros que por favor, si os gusta el contenido, espero que os suscribáis al canal y que deis me gusta. Y bueno, hasta luego y que tengáis buen día y buena inversión.